Muy bien, ya tenemos entonces grabando nuestra clase. Mis hermanos queridos, una vez más, bienvenidos a la clase del módulo que hoy comienza, donde vamos a hablar sobre la teología de Pablo, ¿sí? Antes de hablar de la teología de Pablo, vamos a entender un poquito por qué decimos la teología de Pablo. ¿Qué es la teología? ¿Sí? Yo creo que es una pregunta que ya muchos se han hecho, seguramente ya respondieron en algunos otros módulos, pero me gustaría dejar en claro esto para avanzar. Según la definición, podemos decir de que la teología es el estudio de Dios, ¿sí? El estudio de Dios. El estudio también de las religiones y de las creencias espirituales, pero principalmente es el estudio de Dios, ¿sí? La teología se enfoca en examinar y comprender las creencias religiosas, las doctrinas y las prácticas asociadas con diferentes religiones, así como en explorar cuestiones filosóficas y espirituales relacionadas con la existencia de Dios y la naturaleza de lo divino, ¿sí? Sigue diciendo la definición: la teología puede ser practicada por personas de diversas tradiciones religiosas y puede abordar una amplia gama de temas relacionados con la fe y la espiritualidad. Es lo que una definición secular podría decir, ¿verdad?, acerca de la teología. Ahora, etimológicamente hablando, o sea, estudiando un poquito la palabra teología, vemos que es la unión de dos palabras griegas. Por un lado, theos, ¿sí?, que significa Dios, ¿sí? Theos, Dios, y logía, que significa estudiar o significa disciplina, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros tenemos el concepto o la raíz del concepto que es el estudio de Dios. ¿Está bien? Ahora, nosotros como cristianos lo que hacemos es estudiar, o como estudioso de la palabra, lo que hacemos es estudiar las manifestaciones de Dios, las revelaciones de Dios dadas en su palabra, porque en su palabra está la revelación de Dios sin contaminarse con ninguna interpretación humana. Cuando hablamos de la teología de Pablo, estamos hablando entonces de lo que Pablo estudió acerca de Dios o interpretó, ¿verdad?, acerca de Dios, y lo escribió en sus epístolas, ¿sí? Por eso es bueno ver la teología de Pablo, cómo Pablo hizo ese estudio de Dios, y por supuesto, como un escritor de la palabra de Dios, de la Biblia, nosotros entendemos de que Pablo tuvo esa revelación divina, ¿sí?, esa inspiración divina para escribir sus cartas, interpretar escritos antiguos, ¿sí? Vemos a Pablo haciendo una interpretación de las leyes, ¿sí?, una corrección de la interpretación también de ese tiempo, y también vemos a Pablo inclusive corrigiendo la teología de algunos discípulos, de algunos apóstoles de su época, por ejemplo, a Pedro, ¿sí? Así que, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos ver y en la posibilidad que tengamos entender la teología de Pablo. ¿Está bien? Hoy vamos a centrarnos en tres temas. A ver, un poquito voy a tratar de manipular esto. Sí. Vamos a enfocarnos en tres temas: el trasfondo de Pablo, ¿sí?, su ministerio y sus perspectivas teológicas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la persona de Pablo, porque, mis hermanos,
El trasfondo habla mucho de la manera en que una persona entiende a Dios, ¿está bien? O interpreta o estudia a Dios. Su trasfondo, su ministerio y sus perspectivas. Vamos a hablar un poquito del trasfondo de Pablo. Y vayamos primero a ese trasfondo judío, porque Pablo tenía una mezcla de culturas. Por un lado, la cultura judía y por otro lado, la cultura gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles formaban parte de todas aquellas personas que no eran judías, ¿sí? Todas aquellas personas que no eran judíos, los judíos los llamaban gentiles, ¿verdad? Vemos nosotros que en el enfoque judío o en la cultura judía que influyó en Pablo, vemos nosotros de que él fue influenciado por una herencia judía, lo que dejó una marca imborrable en su teología y también en su vida. Mis hermanos, yo quiero pedirle que ustedes tomen apuntes de los versículos que voy a ir compartiendo. No voy a detenerme mucho porque quiero que esta clase dure 60 minutos. Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice, Pablo describe su herencia judía al mencionar, dice que fue circuncidado en el 8º día. Dice él que es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice, hebreo de hebreos y fariseo. O sea, Pablo se describe a sí mismo como un judío de pura cepa, ¿sí? De sangre pura. Entonces, vemos nosotros ahí la identidad judía de Pablo y también su compromiso con el judaísmo. En Gálatas capítulo 1, versículo 14, Pablo dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el celo por las tradiciones judías, ¿sí? Entonces, ahí vemos también nosotros un profundo compromiso de Pablo con su herencia judía. También, antes de su conversión al cristianismo, Pablo era un fariseo dedicado y un perseguidor de la iglesia cristiana. A mí me fascina realmente el trasfondo de Pablo, antes llamado Saulo, luego de su conversión llamado Pablo, porque a veces pienso y digo, si el Señor tuvo misericordia de Pablo, ¿por qué no tendrá misericordia de mí? ¿Verdad? Si el Señor pudo cambiar a una persona como Pablo, puede hacerlo con cualquier otra persona, hasta con el peor de los pecadores, ¿verdad? Pablo entonces decimos que era un fariseo y un perseguidor de la iglesia, y acá también vemos su compromiso con el judaísmo. Era tanto su compromiso con el judaísmo antes de conocer a Cristo, que él estaba cegado a la verdad del evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2, nos habla de que Pablo perseguía a los seguidores de Jesús antes de su conversión y estaba comprometido, mis hermanos, escúcheme bien, estaba comprometido con eliminar la herencia judía, perdón, la herejía judía que representaba el cristianismo. Para los judíos, el cristianismo era una herejía completamente. Y Pablo tenía una rabia contra los cristianos, porque representaban una herejía, ¿sí? Por eso es que él era muy celoso. Y vemos nosotros de que él estaba muy, otra vez digo, comprometido con el judaísmo. Además, dice la Biblia que Pablo recibió una educación en las tradiciones judías bajo el rabino Gamaliel, ¿sí? Gamaliel era el fariseo maestro de Pablo, ¿sí? Entonces, este dato nos dice de que Pablo era altamente competente en las enseñanzas y escrituras judías. Había una tradición también entre los judíos de que los mejores maestros del judaísmo estaban en Jerusalén.
¿sí? Y Gamaliel era uno de los principales entre los rabinos. Ahora, Pablo fue discípulo de Gamaliel. Mis hermanos, estamos hablando de la raíz del judaísmo. Pablo sale de ahí. Él fue dado a luz de la raíz misma del judaísmo. Hechos capítulo 22 nos da este dato, que él fue instruido en la ley por Gamaliel en Jerusalén, ¿sí? Esto, mi hermano, nos dice de que Pablo recibió educación religiosa y también una educación muy sofisticada en lo que era la teología judía, ¿sí? La teología judía está basada muy fuertemente en lo que es la ley. Hasta hoy en día, los que no creen en el Mesías se enfocan, su teología está completamente basada en la ley y se pierden en la gracia o del entendimiento de la gracia. Mis hermanos, Pablo, a pesar de su conversión al cristianismo, continuó teniendo o practicando muchas costumbres judías. Ojo, su teología cambia, pero él todavía tiene las costumbres judías. Lo que esto también nos demuestra el arraigo de esa herencia judía que tenía Pablo al vivir su cristianismo. Esto nos habla en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Voy a seguir avanzando a ver en mi diapositiva. Ahí está. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, dice que Pablo declara que se hizo judío, que se hizo a los judíos como judío para ganar a los judíos, ¿sí? Lo que también demuestra su adaptabilidad en su misión, ¿verdad? En sus misiones y su deseo de mantener también una conexión con la herencia judía. ¿Está bien? Vamos avanzando. Incluso después de enfrentar persecuciones y dificultades debido a su fe en Cristo, Pablo seguía deseando desesperadamente la salvación de los judíos y reconocía la importancia de su identidad étnica. ¿Dónde encontramos esto? En Romanos capítulo 9, versículos 2 al 5. Pablo expresa su tristeza y dolor por sus hermanos judíos, ¿sí? Y acá Pablo destaca la importancia que tenía su herencia y el papel central de Cristo en la historia de Israel. Él, toda esa enseñanza rabínica judía encuentra sentido en Cristo. Y luego Pablo se entristece porque sus hermanos judíos no pueden, o la nación judía, no pueden ver lo que él está viendo, que todo tiene sentido en Cristo. ¿Está bien? Entonces, mi hermano, vemos de que la influencia de la cultura judía en la vida y la teología de Pablo es un tema fundamental también en todas sus cartas, ¿sí? Su herencia judía marcó su identidad y su compromiso religioso. Y estos elementos se reflejaron en su comprensión de las escrituras del Antiguo Testamento y su creencia en Jesús como el Mesías. Esto es muy importante, mi hermano, entender, de que el trasfondo judío de Pablo o la influencia de la cultura judía en Pablo le da a él un entendimiento luego de su teología y su perspectiva acerca de Cristo. Él no descarta todo lo que había aprendido en su preparación judía rabínica. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban enfocados en la ley completamente, la teología rabínica, las enseñanzas en la luz de la vida de Cristo, las enseñanzas rabínicas vistas en la luz de Cristo, tienen sentido pleno y completo. Todo lo que él había aprendido antes de conocer a Cristo comienzan a tener sentido, comienzan a tener
respuestas, sus preguntas, todo comienza a trabajar coordinadamente. Antes a los engranajes le faltaban piezas, pero cuando él conoce la verdad del evangelio, es ahí donde empieza a entender verdaderamente lo que antes él había aprendido. Por eso decimos, mi hermano, que él no descarta toda la teología o toda la cultura judía. ¿Por qué? Porque la cultura judía estaba fundamentada en las profecías mesiánicas que los judíos tercamente no querían, y hasta ahora hay, ¿verdad? Judíos que no quieren entender la verdad mesiánica que hay en Cristo Jesús. ¿Está bien? Avancemos. Vimos la cultura judía o la influencia de la cultura judía en Pablo. Ahora veamos la influencia de la cultura gentil, ¿sí? Mis hermanos, Pablo vivió tanto en el mundo judío como en el mundo gentil a lo largo de su vida. No decimos dualidad, pero sí estos dos contextos le proporcionaron una comprensión profunda de ambas culturas, ¿sí? Hechos capítulo 21, versículo 39. Anote por favor, hermano, en este punto. Hechos 21, 39 nos dice de que Pablo provenía de la ciudad gentil llamada Tarso. Por eso él era llamado Saulo de Tarso antes de convertirse al cristianismo, ¿sí? Y esto nos indica su conexión con el mundo gentil. En Hechos capítulo 22, versículo 3, dice que él fue criado en Jerusalén, por supuesto, fue criado en Jerusalén, pero también vivió en Tarso como adulto, ¿sí? Lo que, eh, lo que amplió su experiencia en el mundo gentil, ¿sí? Él fue criado, recién dijimos y hablamos, educado, criado en Jerusalén, con maestros de la ley, una educación muy sofisticada, pero también como adulto, él vivió en Tarso. Él conocía las dos culturas muy bien, ¿verdad? También vemos nosotros de que hablando de la cultura o la influencia gentil en Pablo, vemos nosotros de que Pablo tenía también la ciudadanía romana, ¿sí? Y al ser ciudadano romano, en ese tiempo era como ser o tener una nacionalidad superior a otros. Como los romanos dominaban el mundo, ellos, los ciudadanos romanos, eran tratados de manera mucho más privilegiada que los nativos o los autóctonos de las naciones. Es una especie de un norteamericano viviendo en Paraguay. A un norteamericano no se le va a juzgar de la misma manera como se le juzga a un paraguayo, ¿verdad? Bueno, quizás las leyes digan lo ideal, pero en la práctica no suele ser así, ¿verdad? Se va a involucrar la embajada norteamericana, se van a involucrar los fiscales estadounidenses, etcétera, etcétera, etcétera. Era más o menos lo mismo con Pablo. Al tener la ciudadanía romana, esto le daba derechos especiales y oportunidades también para promover el evangelio, ¿sí? Él no es que se sentía superior, pero sí aprovechaba esos privilegios para poder predicar el evangelio de una manera, por así decirlo, un poquito más libre, ¿verdad? ¿Dónde vemos esto? En Hechos capítulo 22, versículo 28. Pablo menciona que nació como ciudadano romano, lo que le permitió defender sus derechos cuando él estaba siendo acusado injustamente, y también le permitió difundir el cristianismo en Roma, porque a él le envían a Roma para ser, como ciudadano romano, le envían a Roma para ser juzgado, ¿sí? En un juicio más justo, entre comillas. Pero él aprovecha el viaje, aprovecha su carcelamiento, su prisión domiciliaria para seguir escribiendo, para seguir evangelizando ya en Roma. ¿Ok? Mis hermanos, las cartas de Pablo a las iglesias gentiles
teniendo en mente ahora sus escritos, reflejan su deseo de adaptarse a las costumbres gentiles para avanzar en el Evangelio. Vemos nosotros, mis hermanos, de que las barreras culturales no eran una barrera para el apóstol Pablo. Esto es una gran lección para nosotros también. Pablo no tenía problema de soltar su arraigo judío para ser un gentil más o un romano más, si eso le daba más apertura para el evangelio que él estaba predicando en ese entonces. ¿Sí? Repito, las barreras culturales no eran una limitación para Pablo. Vemos esto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21. Pablo indica su disposición a comportarse como los gentiles para ganar a los que están sin ley, manteniendo al mismo tiempo su obediencia a la ley de Cristo. Él no estaba negociando su compromiso y su fidelidad a Cristo al hacerse romano. No, lo que él estaba haciendo es buscar una apertura, buscar una manera de llegar a los romanos. Y eso muchas veces implica hablar en la manera que ellos hablan, usar los mismos modos de hablar, modismos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si Pablo se presentaba como un judío de pura cepa frente a los romanos le iban a rechazar de entrada, ¿verdad? Y él no iba a poder tener esa apertura para el evangelio. Entonces, él trataba de hacerse gentil para ganar a los gentiles. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. Pablo también estaba familiarizado con la literatura y la filosofía pagana. Eso es muy importante. Él conocía muy bien la literatura pagana, la literatura que no era judía, que no era religiosa judía en ese entonces, y también su filosofía, y también conocía a los filósofos de entonces. Él sabía muy bien cómo pensaba un gentil y cómo pensaba un judío. Por eso él usaba ese conocimiento para poder llegar con el evangelio a esas personas. Esto vemos en Hechos capítulo 17, versículo 28. Anote, por favor, después usted vaya a corroborar de que todo lo que hablamos aquí es verdad de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 28. En este pasaje, Pablo cita a filósofos paganos, ¿sí? Al hablar en el Areópago, en Atenas, demostrando su conocimiento de la cultura griega también. ¿Está bien? En Tito, capítulo 1, versículo 12, Pablo menciona a un filósofo cretense en este pasaje, lo que demuestra su familiaridad con con la literatura pagana. ¿Sí? Y yo no voy a decir ese filósofo porque quiero que usted tenga curiosidad y que vaya a buscar Tito capítulo 1, versículo 12. Y usted va a saber a qué filósofo se está refiriendo. Ahora, el conocimiento de Pablo sobre la cultura gentil, y esto es muy importante, hermanos, su conocimiento de la cultura gentil no alteró el cristianismo para hacerlo aceptable a los gentiles. ¿Sí? Él no es que mezcló las cosas entre lo pagano y lo cristiano, entre lo pagano y lo sagrado, lo pagano y lo santo, para hacer de que sea más aceptable a la gente. No, hermano. Eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado también, ¿sí? Porque hay muchos, inclusive la historia de América Latina nos habla de la manera de evangelizar de los religiosos, paganizando las verdades bíblicas. ¿Sí? Espero que me entiendan.
En algún momento seguramente vamos a hablar más detenidamente. Si usted hace una pregunta en el WhatsApp, vamos a poder hablar y discutir sobre este tema más extendidamente. Pero Pablo no paganizó las verdades cristianas, las verdades bíblicas, ¿no? Él no alteró para hacerlo aceptable a los gentiles, pero sí su conocimiento de la cultura gentil le permitió ministrar de manera efectiva. Él sabía cuáles eran las necesidades de un gentil, sabían los conocimientos equivocados que tenían acerca de Dios de un gentil. Él sabía cómo pensaba un gentil, ¿sí? Y eso le permitió a él servirles, predicarles, ministrarles, decimos, de una manera efectiva. Esto vemos en Romanos capítulo 11, versículo 13. Pablo se llamó a sí mismo el apóstol de los gentiles, ¿sí? Romanos 11, 13. Y él ahí resalta su vocación específica para llevar el evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 15 también nos habla de que Pablo desempeñó un papel importante en la controversia de la circuncisión de los gentiles y defendió los derechos de los gentiles en la iglesia, argumentando que Cristo había eliminado las barreras entre judíos y gentiles. La famosa frase, en Cristo ya no hay judío ni gentil. Por la fe y la gracia de Dios somos todos iguales delante del Señor. Porque los judíos decían, no, para que un judío, perdón, para que un gentil sea salvo, sea cristiano, primero tiene que ser judío. Y eso implica circuncidarse, ser un prosélito primero, luego circuncidarse, ser recibido a la religión judía y luego podrá ser un cristiano. Imagínense un poco. Y Pablo le dice, no, y hace toda una, hace toda una, por supuesto, desarrolla su teología también para contrarrestar esta creencia y corregir esta teología o esta manera, este estudio de las verdades bíblicas que estaba haciendo de manera equivocada. Inclusive los apóstoles estaban imponiendo esto, ¿verdad? Si ustedes ven el capítulo 15 de Hechos, van a ver de qué estamos hablando. Yo no quiero profundizar mucho en esto porque si no vamos a perder mucho tiempo. Ahora, Pablo enfatizó la igualdad de los creyentes judíos y gentiles. Somos iguales delante de Dios. En Cristo somos iguales, ¿sí? Todos somos uno en Jesús. ¿Dónde encontramos esto? En Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29. Pablo enseñó que en Cristo no hay judío ni griego, sino que todos son uno y herederos según la promesa. Y Pablo destacó la unidad que tenemos en Cristo, judío, gentil. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, para cerrar este punto, vemos que el conocimiento y la experiencia de Pablo en la cultura judía y gentil influyeron en su teología y también en su ministerio. O sea, influyeron en su teología, en su estudio y también en la manera en que él ejerció su ministerio, o sea, en las acciones. ¿Por qué? Porque lo que uno cree de Dios controla nuestras acciones o se ve en nuestras acciones. Lo que usted cree de Dios se ve en su vida diaria. Por eso es muy importante tener una teología correcta, porque si no, si tu teología no es correcta, tu vida diaria o tu manera de vivir o tu estilo de vida tampoco va a ser correcta. ¿Está bien? Y ese también es un objetivo de nuestro seminario, ofrecerle a cada uno de ustedes una teología correcta. ¿Está bien? Él utilizó esta comprensión de las culturas judía y gentil para llevar el evangelio de manera efectiva, tanto a judíos como a gentiles, y defendió la igualdad de los creyentes en Cristo
superando las divisiones culturales, ¿sí? Pablo defendió la igualdad de los creyentes en Cristo sin interponer las barreras culturales. Terminamos entonces hablando de su trasfondo. Vamos a hablar un poquito ahora de su ministerio apostólico, ¿sí? Yo quiero, mis hermanos, que nosotros veamos cómo el apóstol cumplió con los requisitos establecidos para ser considerado un apóstol legítimo. Porque alguno va a decir, sí, pero Pablo no fue discípulo de Jesús. No estuvo en ese primer anillo de los 12 que compartieron con Jesús las enseñanzas. ¿Cómo puede ser llamado apóstol? Hoy en día hay personas que se toman de esto para sacar ventaja. Dicen, yo soy apóstol, dice hoy en día. Yo soy apóstol. ¿Y cómo vos vas a ser apóstol? Y bueno, y como Pablo tampoco estuvo entre los 12, pero él fue apóstol. Yo tampoco estuve entre los 12, pero hoy el Señor me llamó a ser apóstol. Y hay tantos apóstoles ahora, hermano, por ahí, que ya no podemos más ni siquiera contar. Son una cuestión muy seria, para no decirlo algo peor, ¿verdad? Veamos entonces, mis hermanos, los requisitos que Pablo demostró para legitimar su apostolado, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta, mi hermano, de que los que hoy se llaman apóstoles no llegan ni a los talones, ¿verdad? No van a poder pasar jamás estos requisitos. A estos requisitos vamos a llamarle criterios. ¿Está bien? A lo largo de sus escritos, Pablo se describió a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Y esto resaltaba su autoridad en la iglesia como vocero de Cristo. Por eso él decía de sí mismo apóstol. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad para enseñar. Él tenía la revelación de Dios para escribir. Él tenía la autoridad de cualquier otro apóstol que vivía en ese entonces. Entonces, él se identificó como apóstol en varias de sus epístolas, enfatizando su papel y autoridad en la iglesia. Acá voy a un punto muy importante. Aunque Pablo no fue uno de los apóstoles originales elegidos por Jesús durante su ministerio terrenal, cumplió con los criterios o requisitos establecidos para el apostolado. Tome nota, hermano. Según los criterios para el apostolado establecidos en Hechos capítulo 1, anote Hechos capítulo 1, había un primer criterio. ¿Cuál era ese? Voy a ir avanzando. Aquí está. En esta diapositiva usted va a poder ver. El primer criterio: los apóstoles debían haber sido enseñados directamente por Cristo durante su ministerio terrenal. ¿Y qué pasó con Pablo? Porque cuando Pablo se convierte a Cristo, se dice que es más o menos en el año 36 después de Cristo. O sea, 3 años después de la muerte del Señor y de la ascensión del Señor, es ahí donde Pablo empieza a tomar protagonismo en la persecución y luego en su conversión y luego en su evangelización. Estamos hablando del 36 al 40 después de Cristo. ¿Cómo Pablo recibió las enseñanzas de Jesús si Jesús ya había ascendido, verdad? Bueno, a pesar de no haber seguido a Jesús durante ese periodo, Pablo informó en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, que después de su conversión pasó 3 años en el desierto de Arabia, donde Jesús mismo le reveló su evangelio. ¿Sí? Lea, por favor, todo el libro de Gálatas capítulo 1, perdón, todo el capítulo de Gálatas 1,
11, 12 y en el 16 él da datos, en el versículo 16, él brinda datos de que el lugar donde él estuvo recibiendo es en el desierto de Arabia. No está tan lejos de Damasco, donde él tuvo su encuentro con el Señor. ¿Sí? Entonces vemos nosotros de que Pablo cumplió con ese criterio, con ese requisito de haber recibido la enseñanza directamente del Señor Jesucristo. El segundo requisito dice que los apóstoles debían haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Pablo cumplió con ese criterio. ¿Por qué? Porque en Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, ¿quién se le aparece? Jesucristo. Jesucristo resucitado se le aparece a Pablo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice. Entonces, en ese momento, Pablo se convierte en un testigo de Jesús resucitado. Un tercer criterio, podemos decir, de que los nuevos apóstoles debían haber sido escogidos para el oficio por el Señor mismo. Y en Hechos capítulo 9, versículo 15, Jesús ordenó a Pablo en su oficio, confirmando su llamamiento. Repasemos, hermano. Primero, debían haber sido enseñados directamente por el Señor Jesucristo. Pablo dice que recibió el evangelio por revelación de Cristo. Gálatas capítulo 1. Segundo criterio, debían haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Pablo fue testigo de la resurrección de Jesús en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6, donde él relata su conversión. Y el tercer criterio es de que debían haber sido escogidos por el Señor, y esto vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15. Así que, mis hermanos, no tengamos nosotros dudas de que Pablo es un apóstol legítimo. Y los que hoy existen por ahí son totalmente ilegítimos. Completamente, hermano. Porque ninguno de los que andan por ahí hoy en día cumplen con ninguno de estos requisitos. Me atrevo a decir eso con toda seguridad. Sigamos. Los apóstoles originales reconocieron la validez del apostolado de Pablo. Se menciona en Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 8. Pedro mismo afirma que los apóstoles habían reconocido el llamado de Pablo y lo equipararon con el apostolado de Pedro. O sea, ellos dijeron, así como Pedro fue llamado a ser apóstol, también Pablo. Los otros apóstoles no se opusieron al apostolado de Pablo. Al contrario, lo reconocieron. Gálatas capítulo 2. Las enseñanzas de Pablo se consideraban de igual autoridad que las escrituras. Y Pedro, el apóstol, incluso equiparó los escritos de Pablo con las otras escrituras. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Pablo desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, al contrarrestar a los falsos maestros y defender sus perspectivas teológicas con toda autoridad de Cristo. La autoridad apostólica de Pablo sigue siendo relevante hoy en día, como en sus escritos, en la Biblia. Y los cristianos fieles, mi hermano, como usted y yo, debemos considerar sus enseñanzas como parte integral de nuestra fe. Entonces, Pablo cumplió con los criterios para ser considerado un apóstol legítimo, ¿sí? Y su autoridad en la iglesia se basa en su llamamiento divino y su relación con Jesucristo resucitado. Su papel como apóstol, sin duda, fue fundamental para el desarrollo temprano del cristianismo y sigue siendo influyente en la fe cristiana de hoy. Amén, hermanos. Ahí estamos viendo nosotros el trasfondo, ¿sí? Estamos viendo nosotros ahora el oficio de Pablo como apóstol. Y veamos nosotros rápidamente
la misión de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Estos viajes misioneros que ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, leen en las epístolas, esa es su teología puesta en acción, ¿sí? La teología de Pablo no estaba solamente en los escritos, sino que también estaba en su vida diaria. Su teología es lo que a él le permitió o le fortaleció en los momentos más difíciles. Cuando fue apedreado, golpeado y considerado muerto en las calles, cuando naufragó, cuando pasó hambre, cuando pasó encarcelamiento, su creencia, su teología, su interpretación de Dios es lo que a él le mantuvo firme en la fe. Por supuesto, el Espíritu Santo y el entendimiento que él tenía. Por eso, mi hermano, es muy importante, repito, que cada uno de nosotros nos esforcemos por entender correctamente la verdad de Dios, por tener una buena teología. Porque si somos puro corazón y no hay conocimiento de Dios o estudio de Dios, va a haber un desequilibrio en nuestras vidas. Vamos a ser muy inestables. Si somos puro conocimiento y nada de corazón, también va a haber un problema. Pero cuando hay conocimiento equilibrado con el corazón, las emociones y los sentimientos, cuando el conocimiento de Dios, nuestra teología, gobierna nuestras emociones y nuestros sentimientos, entonces ahí, mi hermano, vamos a vivir correctamente delante del Señor. La misión de Pablo. Pablo hizo 4 viajes, ¿sí? 4 viajes misioneros terribles. Usted puede comenzar leyendo esto en sus epístolas y va a ver lo que este apóstol tuvo que sufrir. Hago un paréntesis. Compare con la vida de los apóstoles de hoy. ¿Será que ellos están dispuestos a sufrir? Yo tengo mis dudas, hermano. Los apóstoles de hoy lo que quieren es vivir cómodamente, tener mucha plata, vivir como grandes líderes religiosos. Mi hermano, mi hermana, con todo respeto, si usted cree en el apostolado de hoy en día, tenga mucho cuidado con eso. No es una teología correcta. ¿Sí? Vemos entonces de que Pablo hizo 4 viajes y muestran cómo su teología se llevó a la práctica a través del servicio y la predicación en diversas regiones, plantando iglesias, proclamando el evangelio. Estos viajes son una manifestación tangible de su compromiso con la expansión del cristianismo y el llamado de Cristo en su vida. ¿Sí? Lo que decíamos recién, su teología se veía en cada cosa que el apóstol Pablo hacía, emprendía. ¿Está bien? Para la expansión del cristianismo. Y yo creo firmemente, mi hermano, que usted y yo somos cristianos gracias al trabajo del apóstol Pablo, el gran misionero cristiano. ¿Sí? Yo creo que Pablo, al enfocarse en evangelizar a los gentiles, a nosotros nos llegó la verdad del evangelio, porque usted y yo somos gentiles también. ¿Sí? Mis hermanos, hoy nosotros tenemos que vivir agradecidos por el trabajo, la obra que Dios hizo a través del apóstol Pablo. ¿Sí? No solamente en las misiones, en los viajes misioneros, sino también en los escritos que nosotros vamos a ir viendo en estas 4 clases. Sus epístolas reflejan la teología en acción y cómo abordan problemas específicos en la iglesia a las que se dirigieron, ¿sí?
Los escritos tratan problemas que habían en la iglesia o en las iglesias, ¿sí? Él trataba problemas doctrinales, trataba problemas en las cuestiones prácticas, ¿sí? Problemas en la ortodoxia y en la ortopraxis también, ¿sí? En algún momento vamos a definir esto, ¿verdad? En lo que era interpretativo y problemas en lo que era de la vida de la iglesia, ¿sí? Y él corrige, él enseña, él da un entendimiento correcto, él muestra en sus escritos la teología que él tenía justamente. Estamos terminando. Las epístolas de Pablo no fueron escritas como una exposición completa y sistemática de su teología, sino que surgieron en respuesta a problemas y necesidades específicas en la iglesia, ¿sí? Lo que nosotros vemos en las epístolas no es una teología sistemática. ¿Qué significa? Una teología con temas de una manera ordenada, ¿sí? Porque la teología sistemática lo que hace es sistematizar de una manera ordenada para que sea mucho más entendible para el estudiante de teología. Pero Pablo lo que hace es tratar de situaciones que van surgiendo en las iglesias, ¿sí? Y habla de la justificación, aquí habla de la gracia, aquí habla del pecado, ¿verdad? Entonces, es como que él va tratando problemas diferentes, ¿sí? Y ahora nosotros podemos en nuestro estudio ir tomando esas enseñanzas y ponerlo de manera ordenada y sistemática para que un tema entendido nos pueda llevar al otro y al otro y al otro y así construir nuestra teología de una manera un poquito más fácil de entender. Eso, gracias a Dios, no está en la Biblia misma. ¿Por qué? ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque ahí está el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para entender la verdad de Dios, ¿sí? Dios nos ha servido la mesa, pero nosotros tenemos que tomar y servirnos de sus verdades bíblicas. Y en eso nosotros vamos a ir profundizando, vamos a ir sumergiéndonos en las verdades bíblicas y nuestro entendimiento va a ir teniendo un orden, va a ir teniendo sentido, ¿sí? Ese es el trabajo que hace el estudiante de la Biblia. ¿Está bien? Por eso decía, gracias a Dios, porque si no todo va a ser muy fácil y por ahí ya no vamos a nosotros valorar esas verdades como lo hacemos ahora, cuando profundizamos y cuando buscamos y cuando estamos nosotros siempre atentos a las verdades de Dios. ¿Está bien? Voy a terminar con lo siguiente. Perspectivas generales. ¿Por qué nosotros hoy estudiamos esta teología de Pablo? Bueno, primeramente porque está en la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia para nosotros es nuestra regla de fe y práctica. Es la autoridad absoluta, la sola escritura. ¿Está bien? Pero hay también una importancia que le dieron los reformadores, ¿sí? ¿Qué pasaba? Llegó un momento en el que la Iglesia Católica enseñaba una doctrina de salvación que involucraba tanto la gracia de Dios como el mérito humano. O sea, vos eras salvo por tus obras. Está también la gracia, pero vos tenés que procurar toda tu vida para ser salvo, ¿verdad? Según esta enseñanza, la justificación era un proceso largo en el que las buenas obras eran necesarias para que las personas fueran consideradas justas delante de Dios, ¿sí? Los líderes de la Reforma, como quienes, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, al estudiar las cartas de Pablo, concluyeron que la interpretación católica de la justificación estaba equivocada, o de la iglesia tradicional católica estaba equivocada. ¿Por qué? Porque la salvación no se basa en las obras,
sino que se basa en la fe en Cristo. Entonces, los reformadores, al entender esto en los escritos del apóstol Pablo, porque en los escritos del apóstol Pablo hay una predominancia de la justificación por la fe. Es un tema predominante. Los reformadores, al estudiar los escritos de Pablo y al estudiar la teología de Pablo, principalmente, por supuesto, visto en los escritos de la Biblia, ellos pudieron entender de que la práctica de la iglesia en ese entonces estaba completamente equivocada. No es por obras y no se puede manchar la gracia con la obra, sino que es completamente por fe en las obras de Cristo, no en mis obras. ¿Está bien? Entonces, esa enseñanza teológica de Pablo vista en la Biblia, a ellos les llenó de coraje, de valentía para ir en contra de una iglesia tan potente o de una organización tan potente como lo era la Iglesia Católica. ¿Está bien? Entonces, esta doctrina llegó a ser conocida como la sola fide, ¿sí? Usted, cuando va investigando sobre los reformadores y la reforma, va a encontrar las 5 solas. Y una de las 5 solas es la sola fide, que significa sola fe o solo por la fe, ¿sí? Somos salvos. Porque esto sostenía que la justificación se obtiene únicamente a través de la fe en Cristo, sin necesidad de las obras humanas. ¿Dónde vemos esto nosotros en los escritos de Pablo? Hubo una controversia en la iglesia primitiva, ¿sí? Los reformadores encontraron paralelismo, o sea, similitudes entre sus debates sobre la justificación y las controversias que Pablo enfrentó en la iglesia primitiva. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva en el tiempo de Pablo y los otros apóstoles? Algunos judíos creyentes argumentaban que la salvación requería una combinación de gracia divina y obras humanas también. ¿Entienden? Pero Pablo se opuso a este legalismo y enfatizó que la justificación era un evento único que no dependía de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo. O sea, la primera controversia en la iglesia primitiva era muy similar a lo que estaba sucediendo en el tiempo de los reformadores. Se quería sustituir la gracia de Dios por las obras de justificación. Entonces, los reformadores, al ver esta similitud en los escritos de Pablo y del Nuevo Testamento y cómo Pablo refutó esta mala interpretación, es que ellos entienden de qué es lo que tienen que hacer en ese entonces para volver a la verdad de la Biblia. ¿Entienden? Entonces, la teología reformada se centró en la doctrina de la justificación por la fe, solamente por la fe, como un concepto central en la enseñanza de Pablo. ¿Sí? Era una enseñanza predominante, la justificación solo por la fe en los escritos de Pablo. Los reformadores creían que Pablo estructuró su teología alrededor del orden de la salvación, que describe cómo se aplica la salvación en cada creyente. La justificación es solamente por la fe. Y ahí es donde vemos, mi hermano, el corazón, y hermanas, ahí es donde vemos el corazón de la teología de Pablo. La justificación por la fe. A lo largo de los siglos, los cristianos se dieron cuenta de que Pablo también enseñaba sobre la historia de la salvación, ¿sí? Que era un tema secundario, ¿sí? Pablo también enseñó sobre la historia de la redención de Dios, que culminó con la muerte y resurrección de Cristo. Pero lo más predominante en sus escritos es la justificación por la fe. Esto ocupaba un lugar central en la teología de Pablo, ¿sí? Anote, por favor. Entonces,
La teología reformada se destaca por su énfasis en la justificación solamente por la fe, sola fide, que considera central en la teología de Pablo y en la Reforma. Aunque Pablo también enseñó sobre la historia de la salvación, la doctrina de la justificación ocupaba un lugar preeminente en su teología y la teología reformada. Pablo también habla sobre la escatología, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo nosotros en las siguientes clases. ¿Está bien, mis hermanos? Hasta aquí entonces la clase de hoy. Cumplimos una hora de, de clases. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que puedan tener y podamos responder brevemente o rápidamente con respecto a lo que hablamos hoy? ¿Se entendió todo? Les pregunto. ¿Hay algo que quieren que volvamos a repetir? ¿Se entendió, pastor? Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Hermano Federico, ¿se entendió? ¿Hay algo que podamos volver a recalcar? No, bastante claro, pastor. Bastante Bueno, claro. muchas gracias, hermano. Entonces, para repasar, ya que no hay preguntas, vemos nosotros, mi hermano, de que Pablo tuvo una mezcla de culturas. Por un lado, muy arraigado en la cultura judía, ¿sí? Tuvo su formación, tuvo su educación, ¿sí? En las mejores escuelas de Jerusalén, con uno de los mejores maestros de entonces, llamado Gamaliel. ¿Está bien? Pero también él conocía la cultura gentil. ¿Por qué? Porque él provenía de Tarso, pero fue criado en Jerusalén. Durante su adultez, tanto era su celo por la teología rabínica, ¿sí? O por la cultura judía, que dedicó todo su esfuerzo y sus recursos para perseguir a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y los perseguía y los mataba públicamente, los sacaba en la plaza pública, por decirlo de alguna manera, como sucedió con el primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Dice que los que lo mataron apedreados, nos cuenta Hechos de los Apóstoles, los que lo apedrearon entregaban sus vestiduras, la vestidura de Esteban, a un joven llamado Saulo, ¿sí? Y Saulo fue testigo de la muerte de Esteban y de otros mártires de la iglesia y lo hacía sin piedad. Era el terror de la iglesia cristiana. Hasta que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. En su camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los cristianos de Damasco, él se encuentra con el Señor Jesucristo y ocurre su conversión. El Señor Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y Saulo queda ciego. Luego él pasa un tiempo de preparación donde él recibe la revelación del Evangelio de parte de Cristo mismo. Y esto cumple con el requisito del apostolado. Luego vemos nosotros de que él es llamado para ser apóstol, Hechos capítulo 15. Y luego vemos nosotros de que él también, cumpliendo los requisitos, primero fue testigo de la resurrección de Cristo, fue preparado por el Señor Jesucristo y fue llamado por el Señor Jesucristo para ser apóstol. Los demás apóstoles aprueban su apostolado y le dan la misma autoridad a sus escritos que a las enseñanzas que ellos estaban dando en ese tiempo, y ellos mismos reconocieron de que sus enseñanzas no se contraponían, no eran diferentes. Entonces también ellos aprobaron el mensaje y los escritos que el Señor daba a través de Pablo. Mis hermanos, vemos nosotros de que Pablo
en su teología, él influyó en todos los cristianos de todos los tiempos, llegando al tiempo de la Reforma, donde hay una similitud en la situación que está sucediendo con la Iglesia Católica tradicional y también lo que sucedía en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando hubo una controversia y se tuvo que hacer el primer concilio de Jerusalén, donde tuvieron que discutir estas cuestiones de la gracia y las obras. Los reformadores, al ver esto y entender esto, pudieron ver también de que la realidad de ese entonces era la misma. Y gracias a la teología de Pablo y la interpretación de Pablo vista y la enseñanza de Pablo vista en sus escritos, ellos pueden hacer frente a los errores de la Iglesia Católica tradicional. Mis hermanos queridos, hoy nosotros entendemos de que la salvación es solamente por la fe. Y eso lo vemos en los escritos de Pablo. Por eso, mi hermano, nosotros dedicamos todo un módulo a estudiar la teología de Pablo, para que cada uno de nosotros podamos tener una teología correcta y podamos tener una vida correcta delante del Señor. Amén. Les espero en la próxima clase, hermanos. A las 8, puntualmente, vamos a comenzar con la segunda clase de nuestro curso, módulo, la teología de Pablo. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones a todos. Amén. Hasta aquí nuestra clase. Bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias. A ustedes, a ustedes. Bendiciones para